Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Reynoso, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y también socio fundador de la empresa RN. Durante muchos años ya, más de 30 años, he estado trabajando en el área de ingeniería sísmica, en particular en la respuesta particular de la Ciudad de México con los efectos de sitio que tiene. Y durante muchos de estos años he colaborado con el CENAPRED, con la gente que ahí trabaja, con la institución misma. Yo creo que han sido años muy buenos. Sin embargo, nos falta mucho por hacer y pues aquí les quiero mostrar algunas de las cosas que estamos haciendo para ver cómo podemos sumar esfuerzos. Estoy convencido de que para reducir los desastres tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria y con multiinstitucional, que si cada uno avanzamos por nuestro lado no vamos a llegar muy lejos. Entonces hay que unir esfuerzos, comunicarnos, debatir y hacer propuestas que funcionen. Entonces felicito al CENAPRED, a la gente que está hoy en CENAPRED por estos 30 años y por toda la gente que ha estado, ya no está y con la que he convivido mucho de manera profesional. Yo les voy a hablar de un proyecto que estoy haciendo con la Ciudad de México, en particular con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, porque a la Ciudad de México le interesa mucho reducir el riesgo sísmico de los edificios, en general de todos, pero estamos empezando por los de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto? Pues les voy a contar en unos minutos de qué consiste el proyecto. Empezamos. Es un proyecto en donde colaboro con mucha gente, tengo muchos ingenieros y gente de varios perfiles trabajando conmigo, y entonces sí es un proyecto de muchas personas a las cuales no me va a dar tiempo de reconocer personalmente, pero ahí están detrás de todo el trabajo. Pues el objetivo, como dice la lámina, es medir el riesgo sísmico de la Ciudad de México para incrementar la resiliencia, un término moderno que antes no usábamos los ingenieros, pero pues que está de moda y hay que usarlo, ¿no? ¿Para qué queremos esto? Número uno, para proteger la vida, para mejorar la capacidad de respuesta en caso de que se presenten eventos, garantizar los servicios primordiales, el agua, la luz, eso no falle, inclusive a los pocos días la comida tampoco debe de fallar. Prepararse para una rápida recuperación. Ya estamos viendo hoy en día, en la época del coronavirus, que no estar activos es muy destructivo para una sociedad. Cuando viene un desastre, eso pasa también. Entonces hay que estar preparados para que la recuperación sea más rápida. Para proteger el patrimonio, la economía. ¿Y qué proponemos? Pues con base en datos de los edificios, con base en los sismos históricos, con modelos probabilistas y con la experiencia nacional e internacional, darle a la Ciudad de México una lista de los edificios que están en más riesgo. Siguiente. Pero el reto de la Ciudad de México es complicado. Como ven en la foto del fondo, la idea es que fuera animada esta presentación, pero no, por el reto técnico no se pudo. La foto del fondo, pues es una foto de la Ciudad de México en una tarde, una parte pequeña de la Ciudad de México. Ven allí los miles de edificios que hay, no solo en la foto, sino en toda la ciudad. Pues el reto de calcular el riesgo sísmico de los edificios, de todos los edificios, es gigantesco, ¿no? Es titánico, parecería que es imposible. Aquí les muestro en el mapa que está adelante, un mapa tridimensional, esa misma zona de la ciudad, un mapa que hicimos hace ya varios años, de qué podría pasar en la Ciudad de México si ocurriera un temblor. Y lo que vemos en el mapa es, en los colores de abajo, es cómo se amplificaría el suelo, en donde la zona azul es la zona firme, el terreno firme. Ahí casi no se amplifica el movimiento, se sienten los temblores fuertes, pero no hay daños, como lo vamos a ver. Pero ya en las zonas amarillas y rojas es la zona del lago. Ahí es en donde tenemos los daños más importantes. Bueno, desde el verde, ¿no? Esto lo tenemos desde hace muchos años y queremos que este tipo de herramientas que hemos construido nos ayuden a que esos edificios que se ven en rojo, evidentemente son edificios de alto riesgo, no se vayan a caer en un siguiente temblor. Entonces, era imposible, como dice abajo, tener visitas de banqueta. Hoy en día no puede uno caminar en la Ciudad de México, bueno, con el coronavirus más difícil, pero en un día normal no puede uno caminar y tomar fotos de edificios porque la gente se pone muy nerviosa y dice, ¿para qué le tomas foto? Etcétera, ¿no?
Pues dijimos, bueno, vamos a utilizar el catastro del 2010, en donde al menos contamos con la fecha de construcción, un intervalo del número de pisos, ni siquiera el número de pisos exacto, y el uso. Estas tres variables son pocas para calcular bien el riesgo, ¿no? Les voy a mostrar un montón de complejidades que hemos hecho, pero tuvimos que recurrir a la inteligencia artificial, un concepto relativamente nuevo en ingeniería estructural. Les voy a contar algo de eso y las ventajas que tiene hacerlo todo desde una computadora. Parecería ciencia ficción, pero no, la verdad es que es algo que estamos haciendo hoy en día y que está dando resultados más o menos bastante buenos. Siguiente. ¿Qué ha pasado en otros lugares? Por ejemplo, la ciudad de San Francisco, desde hace algunos años, tiene un programa que tiene una visión de largo plazo, como aquí dice, a 30 años, y ellos dicen que el éxito de mitigar solo tiene sentido si participan el sector financiero, el cultural, el político y el técnico. Es decir, hay que hacer buenas políticas públicas y para hacer buenas políticas públicas hay que trabajar todos en conjunto. Entonces, por eso hay que involucrar a los líderes comunitarios, a los científicos de la tierra, a los geofísicos, a los científicos sociales, a los economistas, a la gente que vive en los lugares, a los que son dueños de los edificios y a los ingenieros. Todo esto se tiene que hacer porque si no, no hay avances. En el 2013, ya hace algunos años, la ciudad de San Francisco le notificó a 115,000 edificios que estaban en alto riesgo. Les desplegó les mandó una carta con lo que dice ahí de Earthquake Warning, donde se especificaba tanto en inglés como en español y en chino que ese edificio en particular, por los estudios del ATC y de FEMA, tenía evidencias de que estaba en alto riesgo. Entonces, esto obligaba a los dueños de los edificios a mitigar el riesgo. Y como vamos a ver, tanto en todo el mundo, el principal riesgo es como los edificios que se ve ahí, un riesgo de colapso que tiene una planta baja muy débil. En la planta baja, para propiciar espacios de estacionamiento, como se ve en esa foto en blanco y negro, ahí hay un coche aplastado. No le metemos muros, no le ponemos columnas, o si tenemos un comercio, digamos una farmacia, una tienda, también tratamos de que no haya ni muros ni columnas, y eso hace que sea muy débil. Y es la parte más donde los edificios fallan más. Vamos a verlo con numerosas fotos. Siguiente. Antes de empezar a ver los detalles de las estructuras, quiero mostrarles el límite que pusimos en la Ciudad de México para el estudio. Entonces, lo que nosotros dijimos, solamente vamos a voltear a ver edificios que están en la zona del lago. ¿Por qué en la zona del lago? Porque solamente ahí ha habido daños graves y colapsos. Esto que le estoy diciendo, inclusive yo he tenido colegas que me han dicho, no, a ver, estás exagerando. Pues mira, les quiero mostrar aquí fotos de los daños de el 57, 79, 85 y del de hace 3 años. ¿En dónde están los daños? Evidentemente en rojo son edificios con colapsos o daño total. Y vamos a ver que en las zonas café oscuro, que son las zonas de las montañas, aquí estamos viendo Iztapalapa, estamos viendo el Cerro de la Estrella, no hay daños. No ha habido daños en los sismos desde el 57. Digamos, daños importantes. En el 2017, por ser un sismo más cercano, sí hubo algunos daños en Santa Fe, en la zona de montañas de Xochimilco, pero sobre todo en estructuras de adobe, en bardas, en estructuras coloniales, que no podemos nosotros fijar nuestra atención en esas, porque son estructuras que ya van de salida, ya son viejas, no tienen ingeniería, son autoconstrucción, entonces realmente no son dentro de nuestro campo de estudio. Nuestro campo de estudios incluye edificios de varios pisos que pueden ser en donde eso si se caen, si se muere la gente. Un edificio de adobe, prácticamente la gente no se muere. En fin, este es el caso de Iztapalapa. Siguiente. Aquí vemos Coyoacán. La mitad de Coyoacán está en terreno firme. Ciudad Universitaria, el Senapred están aquí en terreno firme, en la zona café. Y hay otra zona que no, y vean todos los daños que ha habido en la zona café claro, que es la zona del lago. Ningún daño en terreno firme.
Eso también, yo insisto mucho que, por ejemplo, no debería haber alarma sísmica en las zonas café oscuro, porque si no vamos a provocar heridos y muertos en las escaleras por el pánico. En las escuelas, por ejemplo, no debería haber, porque no les va a pasar nada. Casi que lo podemos asegurar los ingenieros estructuristas. Siguiente. La que vamos a ver es el caso de Xochimilco, y vean también cómo inclusive en Xochimilco, en el límite de la zona del lago es donde están los daños. Pero vean también aquí, del lado izquierdo de la imagen, es un pedacito de la delegación de Tlalpan. Es el único pedacito que está en zona del lago y es el único pedazo en donde hubo daños. El resto de la delegación de Tlalpan, que es, si no la más grande de las más grandes de la ciudad, no hubo daños. Entonces, yo con todo esto lo único que quiero mostrarles es que nuestra zona de estudio es la zona del lago. Vamos a asumir que los edificios construidos en terreno firme, que no sabemos cuáles son cuando vamos caminando por la ciudad, eso es evidente, pero en los mapas sí sabemos muy bien cuáles son aquellos edificios a los que les debemos de poner atención, a los que les debemos de gastar dinero para que no se vayan a caer en un siguiente terremoto. Y de verdad, créanme, los que están en terreno firme no vale la pena gastarles dinero porque no se van a caer. Podrían dañarse con un temblor particular, pero es muy difícil pensar que se van a caer. Siguiente. Y también la parte del movimiento sísmico en la Ciudad de México es bien compleja. Esta imagen me gusta mostrarla animada porque primero muestro el edificio. A la derecha es un croquis de un edificio de 4 pisos. En la planta baja del edificio se ve el sismo que ocurrió el 25 de abril del 89 y en el verde se ve lo que el sismo respondió en su azotea. Entonces, como ven, sí es un poco mayor la verde que la amarilla, pero no es mucho mayor, ¿no? Es un edificio de 4 pisos. Si ponemos esto en un edificio de 12 pisos, vean que la respuesta en la azotea es mucho mayor, evidentemente mayor. Pero si ponemos esto en uno de 25 pisos, vuelve a ser muy pequeña. Es muy distinta, pero es muy pequeña. Entonces, también esto es muy difícil de entender por la gente que no es un ingeniero estructurista, que pues, hay muy pocos. ¿Cómo es posible que un edificio muy alto se sientan menos los temblores? Así es. Esto se sabe desde que se construyó la Torre Latinoamericana. Es un asunto de dinámica estructural muy, muy sencillo o muy conocido. Es una cosa clásica. Pero esto obviamente hay que tomarlo en cuenta en la Ciudad de México si queremos encontrar cuáles son los edificios que están en más riesgo. Estas imágenes que les muestro, las de la derecha, son válidas únicamente para este sismo del 25 de abril del 89 y para ese sitio en la ciudad que es la Colonia Roma. Si yo me voy a otro sitio en la ciudad, estas figuras ya no son válidas. Pudiera ser que el edificio de 4 pisos sea el que tiene mayor respuesta o el de 25, etc. Esto lo conocemos bien. Esto está en el reglamento de construcciones desde hace muchos años, además. Esto lo sabe un ingeniero que construye en la Ciudad de México, un buen ingeniero, y tenemos que tomarlo en cuenta cuando les muestre yo al final cuáles son los edificios que están en más riesgo. Por ejemplo, aquí en la Roma, pues obviamente cuáles son los que están en más riesgo, los que tienen alrededor de 12 pisos, ¿no? No importa cómo sea su sistema estructural, no importa otras cosas. Entonces, sí es bien complejo. El riesgo de un edificio en la Ciudad de México es una combinación entre las propiedades del suelo y las propiedades de la estructura. Siguiente. Tenemos un visualizador de daños que hemos construido, ya tiene, no sé, tal vez 8 años, que pueden ustedes consultar en internet inmediatamente. Ahí está la liga. Con este visualizador tenemos los datos de los sismos más recientes desde el 57. Todo eso está ahí perfectamente ubicado. O sea, esos edificios que ven en rojo son edificios que colapsaron en algún temblor, pero exactamente está indicando cuál es el edificio que colapsó. Y si ustedes le dan clic a estas propiedades o le dan a ese cuadro, les va a dar una información adicional del edificio. Siguiente. Les da esta información. Este es el caso de
Es un edificio, ya me acuerdo, es SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como estaba antes del 85 es toda la columna de la izquierda, con varias de las propiedades dinámicas que antes no se conocían tan bien, pero que hoy, por las investigaciones que se han hecho, conocemos bien. En la columna del medio es lo que le pasó al edificio del terremoto, y en la columna de la derecha es cómo está hoy. Así con todos los edificios que han tenido daño. Es una base de datos con miles de edificios, muy cuidada, muy bien reflexionada lo que está ahí. De todas maneras, si algún día se meten y ven algo que está raro, pues nos avisan y lo revisamos. Pero con esta es información valiosísima para poder dar un veredicto de lo que puede pasar en la Ciudad de México. Siguiente. La base de datos ha sido construida con inspecciones que hemos hecho, con otras fuentes, como ven ahí, todo tipo de información nos hemos hecho. Hubo una circunstancia en la entrada de este gobierno de la Ciudad de México que los edificios dañados por sismo habían sido alrededor de 2,000, pero luego metieron otros 10,000 a la base de datos. Pero son edificios que tenían grietas, son todo casas habitación, están en delegaciones, de asentamientos, no tienen nada que ver con el terremoto, pero que la ciudad decidió meterlos en ese paquete para reforzarlos, reubicar a la gente, etcétera. Pero lo que son daños por sismo, los principales, el 2017 tenemos en la base de datos 2,231 edificios, como ven las gráficas de abajo, con mucha información general y información también muy detallada, como veremos adelante. Siguiente. Como les decía, no podemos salir a la calle a tomar fotos y a tomar datos de los edificios porque vamos a recibir balazos y agresiones. Entonces dijimos, vamos a ver qué tenemos como información digital. Entonces, por un lado tenemos los vuelos LIDAR de la Ciudad de México. Un vuelo LIDAR no es otra cosa más que un avión. Ahora pueden ser drones, pueden ser aviones o helicópteros. Iban con un rayo láser tomando todos los rebotes de lo que se encontrara, árboles, edificios, montañas, lo que fuera. Y entonces tenía una muy buena resolución. Si estamos en el campo, de la topografía, de las montañas, de los ríos. En el caso de una ciudad, una muy buena resolución de los edificios. Claro que el vuelo o la información LIDAR no nos va a decir si es un edificio. Simplemente nos presenta un bloque ahí o un punto alto, y entonces tenemos que hacer un proceso adicional para detectar que es un edificio, que no es un árbol o que no es una antena, y de ahí sacar el número de pisos. Entonces, si bien el catastro nos daba el intervalo del número de pisos, con esta información hemos hecho con bastante buen detalle el número preciso de pisos de los edificios sin necesidad de ir a campo. Eso es muy útil porque, como les decía, la correlación entre dónde está el edificio en términos de los efectos de sitio de la ciudad y el número de pisos que tiene es importantísimo. Entonces, este es un detalle muy importante que obtuvimos con cruce de información, pero en gran medida con los vuelos LIDAR. Siguiente. Uno de los temas importantísimos en todo el mundo es la planta baja débil. Aquí, como vemos en el sismo del 2017, pero en Oaxaca, este edificio de 2-3 pisos falla porque para construir ese estacionamiento, pues miren, casi no dejaron columnas, ¿no? Siguiente. Esto también es en ese sismo, en el del 7 de diciembre. Esto es en Oaxaca. Afortunadamente aquí no hubo, hasta donde yo sé, no hubo heridos ni muertos. Este hotel se colapsa porque tiene una planta baja débil. En la parte de atrás del hotel las columnas eran mucho más débiles, entonces tuvo ese problema. Siguiente. Esta también siempre la presento animada, ¿no? A la izquierda es el mismo edificio con dos fotos de diferentes ángulos. Como ven ahí con detalle, abajo hay un piso. Entonces el edificio era de 5 pisos y ya perdió la planta baja. Esto es en Turquía. Esto podría ser en México, es en Turquía. O sea, es un problema realmente mundial. A la derecha, arriba, tenemos un hotel, el antes y el después. Un hotel en Italia. Entonces, es un problema mundial, en realidad. Y abajo una caricatura americana que pues dice no confíes en Superman, ¿no?
Si construyes un edificio con planta baja débil, va a llegar un temblor y lo va a tirar. Siguiente. Esto es, en RN emitimos boletines cada vez que hay un sismo importante. En el 2016 hubo un par de sismos. A la izquierda es el antes y el después. O sea, ven una foto de un edificio de 7 pisos y que colapsa totalmente. Luego, en medio, un edificio también de 5 pisos. Vean ahí estas columnas en blanco y rojo. Parece que hasta las pintaron para informar, hey, aquí hay una planta baja débil. El edificio colapsó totalmente. Generalmente, estos edificios colapsan hacia la calle. Otro edificio abajo, de esquina, que también vamos a ver que es un agravante mayor, cómo se asienta en su planta baja débil. Siguiente. Este es otro sismo en Taiwán. Aquí en este sismo se cayeron 6 edificios. Los 6 tenían planta baja débil. El primero de arriba es el antes y el después. Vean, también aquí en amarillo pintaron así advirtiendo, hey, esta es una planta baja débil. Aquí murieron cientos de personas. En este edificio es un edificio bastante alto, aunque en México seguimos teniendo el récord del edificio más alto que se ha caído en el mundo, ¿no? La Torre de Pino Suárez, que afortunadamente era un edificio de oficinas y se cayó antes de que empezaran a trabajar, a las 7:20. Entonces, en ese edificio no hubo muertos. Otro ejemplo abajo de planta baja débil, siguiente. Y otros 3 ejemplos de planta baja débil, esto en Taiwán, en China. Entonces, vean que sí es un problema mundial, ¿no? Siguiente. Esto ya es en México. Este edificio, tengo entendido que ya fue demolido. Afortunadamente no se cayó, porque si ven allá al fondo, tiene muchos muros que servían como bodegas y cubos de elevadores, etc. Eso fue lo que salvó el edificio. Pero el edificio quedó inservible. Siguiente. Esto es en el sur de la Ciudad de México, el sismo del 2017. Vean cómo ahí hay un coche. Aquí la uso también para hablar del Triángulo de la Vida, porque la gente pregunta, a ver, ¿y cómo está eso del Triángulo de la Vida? A ver, nunca ha habido ninguna investigación del Triángulo de la Vida, no hay ningún documento serio. Pero simplemente aquí observemos, si yo estoy en el estacionamiento y viene un terremoto, no voy a caer dentro del coche. Tampoco me voy a meter debajo del coche. Si estoy pensando en un concepto del Triángulo de la Vida, me pongo al lado del coche. Si eso pasó, si hubo una persona que estaba ahí y se puso al lado del coche, probablemente salió caminando sin ningún problema. Bueno, al lado y acostado, ¿no? Del lado, el edificio de al lado, sin ni siquiera se ve ningún espacio. Ahí sí se perdió la planta baja por completo. Siguiente. Otro edificio. Vámonos más rápido así porque nada más es el antes y el después. Siguiente. Todo esto es en la Ciudad de México. Siguiente. A veces parece que ni siquiera tenían ese piso, ¿no? Este es un escándalo. Este edificio tenía, muchas veces la planta baja débil por enfrente del edificio. Este lo tenía por todos lados. Este edificio de 6, 7 pisos estaba sostenido sobre esas columnitas que ven ahí en blanco. No sé qué ingeniero hizo esto. La verdad es que es inaceptable que esto haya respetado el reglamento de construcción. La verdad es que no es posible, ¿no? Esto sí es una falla grave. Siguiente. Bueno, todas son fallas graves, pero bueno, aquí otro más. Siguiente. Siguiente. Como ven, esto es muy común. Esto es en Morelos, también pasó aquí. Siguiente. En el sur de la Ciudad de México. Siguiente. El colegio Repsamen tenía uno de estos problemas. Como ven, la parte de enfrente, el antes está arriba, el después está abajo. La parte de abajo de la entrada de la escuela está muy débil, ¿no? Prácticamente no tiene muros. Tiene ahí un par de columnitas que obviamente eso no resiste nada. Aquí hubo otros problemas, no tanto como se ha dicho de que si el mármol y el jacuzzi, eso no existía. Pero sí hubo un golpeteo con el edificio principal. Y aquí yo he insistido mucho que no es necesariamente bueno evacuar los edificios, y menos cuando está temblando. Si los niños hubieran quedado en los salones de clases, nadie se hubiera muerto. Se murieron porque los mandaron a evacuar, ¿no? Y murieron en las escaleras o en el edificio
de frente que colapsó, que no era un edificio de los salones. Ven, los edificios de los salones en la de abajo están intactos, no les pasó nada. Siguiente. ¿Cómo le hacemos para usar inteligencia artificial y reconocer estas, lo que le llamamos patologías, ¿no? Una planta baja débil es una patología. Entonces, hay otra patología que son los edificios en esquina. Como ven en el croquis de arriba, un edificio de esquina tiene 2 fachadas hacia las calles y 2 muros hacia las colindancias. Eso lo hace que el sismo lo viva de manera muy irregular. Pues la esquina de las 2 fachadas se mueve mucho. Y estos edificios, cuando este problema es extremo, sí llegan a colapsarse. ¿Cómo reconocemos esto? ¿Cómo lo podemos captar? Con las imágenes que tenemos de satélite de la planta directa de la ciudad, ¿no? Entonces, como ven ahí, identificamos en naranja aquellos edificios que están en esquina. Después, la planta baja débil, utilizamos toda la tecnología del Street View y toda la tecnología que proporciona Google para, con un robot que nosotros construimos, un robot digital, va tomando las fotos. A veces la foto no es muy buena, como ven abajo a la izquierda, pero luego el mismo robot le hemos enseñado a hacer un acercamiento al edificio y con eso podemos ver si tiene planta baja débil. También podemos ver qué uso tiene, si es una oficina o si son viviendas. En la planta baja hay un comercio, etcétera. Siguiente. Pues aquí ven un ejemplo de las irregularidades en planta, como el robot identifica el predio del edificio, o más que el predio, la huella de la estructura del edificio, y le decimos cuándo un edificio es irregular. Estas que están aquí pues, son más o menos regulares, pero hay veces que tienen forma de triángulo o en forma de H, y eso los vamos clasificando como edificios de alto riesgo. Siguiente. Les voy a mostrar un caso de estudio en esta zona de la ciudad. Esta es la colonia Roma. Bueno, son varias colonias, ahí también se ve el Ámsterdam. Lo que hicimos fue en medio, ven ahí un punto azul que dice, al final 05 es la estación 05 que registró el temblor, es una estación acelerométrica. Tenemos como comunidad, esto lo hacen otras personas en la UNAM y en el CIRES, más de 100 estaciones en la Ciudad de México. Entonces, cada vez que hay un temblor tenemos muy buena información de cómo se movió el suelo y eso nos permite mejorar el reglamento, mejorar las prácticas y en este caso nos permite evaluar qué fue lo que pasó con los edificios. Si solamente volteamos a ver los edificios que tuvieron daño, estamos viendo la información de manera sesgada. Solamente estamos viendo los malos, pero también queremos ver los buenos. Queremos ver por qué a algunos edificios no les pasó nada, porque de esos hay que aprender también. Entonces, en este caso, la línea roja, lo que muestra la zona de estudio alrededor de la estación 05, delimitada por algunas calles de forma arbitraria, pero lo que hicimos fue recabar la información de todos los edificios de esa zona. No les voy a mostrar estadísticamente qué fue lo que encontramos. Bueno, aquí lo que pueden ver, los edificios en rojo son los que tuvieron colapso. Esto solamente para el sismo del 2017. En amarillo y naranja los que tuvieron más daño, en verde los que tuvieron daño leve y los que no tienen colores a los que no se les registró ningún tipo de daño. Siguiente. Pues unas estadísticas en el diagrama de pie de arriba, vemos que el 92%, eran 2,000, no veo aquí, no, pero alrededor de 2,000 edificios. El 92%, o sea, 1,838, no les pasó nada. Y estamos hablando de la zona que más daños tuvo en la ciudad en ese sismo. Yo luego les pregunto a mis estudiantes qué porcentaje creen de edificios que se cayó en el sismo del 85. Obviamente no existían mis estudiantes en ese año. Y siempre me dicen 20, 25%, 10%. No, a ver, eso es un número gigantesco. Y el porcentaje, estamos hablando del 0.05, 0.06%. O sea, es una tragedia, pero son bien poquitos edificios los que les pasa esto. Y ven en esta zona, es la zona de daño, no es toda la ciudad, que si sacamos estos números para toda la ciudad, los porcentajes son todavía menores. Entonces, al 92% de los edificios en la zona de más daños no les pasó nada. Nada. Y el resto de los números están ahí.
Solamente el 0.85% tuvieron colapso. Claro que son bastantes, ¿no? O sea, no, de ninguna manera yo minimizaría eso. Yo siempre he dicho que no se debería caer ningún edificio, que deberíamos hacer como la industria de aviación. Cada vez que se cae un edificio, nadie meta mano, que lleguen a ver qué fue lo que pasó, y duran meses las investigaciones de esos casos, y lo que sale de esa investigación tiene una repercusión en todos los vuelos que va a haber en el mundo. Y tenemos buenos ejemplos recientes. Cuando en las Torres Gemelas hubo cambios en la práctica que nos afectaron o que nos beneficiaron, pues, pero hubo cambios. Cuando un loco estrelló el avión porque se suicidó y mató a todos los pasajeros, hubo cambios en todos los vuelos comerciales. En cambio, aquí se quedan los edificios y decimos, muy buenos, ni modo, pobre gente, ¿no? Vamos, lo rescatamos, pero no hicimos cambios en la manera de construir, o los cambios dependen de que se haya involucrado un ingeniero que se capacitó, que estudió y que hizo bien las cosas. De eso depende en realidad, no tanto de que todo el mundo haga bien las cosas. Entonces es el 0.85%, pero es mucho, ¿no? Es inaceptable ese 0.85%. Lo que hicimos fue, en vez de hablar, como en la tabla de la derecha dice ahí sin daño, daño menor, lo que hicimos fue asignarle un número arbitrario, un índice, sin daño 0, daño intermedio 17.5, daño grave 45 y daño total 95%. No importa mucho esos números, es arbitrario. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es, en esta zona de 2,000 edificios, estudiamos los que estaban en esquina y vimos que, bueno, lo que le llamamos el efecto de asimetría en esquina, clasificamos con asimetría nula. O sea, hay edificios que están en la esquina, son perfectamente simétricos, entonces no tienen ningún efecto, como les decía, de torsión o de que se comportan raro. Algunos con asimetría baja, que pues, tienen ventanas pequeñas, entonces no tienen una planta baja débil. Entonces sí tienen muros atrás, pero más o menos se van a comportar bien, y asimetría alta. Y lo que vimos en la gráfica, en la estadística de la derecha, es que los edificios con asimetría nula tuvieron un 1.3% de pérdidas. Por cierto, es la pérdida promedio de la zona. O sea, si sacamos las pérdidas de todos los edificios de la zona, la pérdida anda como en promedio en 1% de todos los edificios. Quiere decir que si tengo un edificio con asimetría en esquina, pero no tiene asimetría, la pérdida va a ser la promedio de toda la zona. Pero si tiene una asimetría baja, esta pérdida va a subir a 2%. Eso es bastante. Pero si tiene una asimetría alta, la pérdida sube a más de 4%. O sea, estar en una esquina con asimetría alta es un riesgo 4 veces mayor que un edificio normal. Eso es estadística del sismo del 2017. No es una opinión, no viene de resultados de complejos de modelos matemáticos, es una estadística de algo observado. Siguiente. Y el otro dato que también les quiero mostrar es el de la planta baja débil. Como ven ahí esquemáticamente, pues es muy claro, ¿no? Una planta baja débil nula pues tiene muchos muros, una moderada pues tiene menos, y una intensa pues solamente tiene unas columnas. Y aquí el efecto es mucho mayor, que está a la derecha arriba. De nuevo, un edificio con planta baja débil o con nula planta baja débil, su pérdida promedio es la misma que toda la zona. Entonces, es normal. O sea, es un edificio normal. Pero si tiene moderada, sube a más del 2%. Pero si es intensa, aquí ya estamos hablando de un factor mucho mayor. O sea, la probabilidad de que un edificio, digamos, se caiga en esta zona, que tenga una planta baja débil intensa, es 9%. O sea, es 1 de cada 10. Esto es inaceptablemente alto. O sea, ustedes se subirían a un avión de una línea aérea que 1 de cada 10 aviones se cae. Evidentemente no. Entonces, eso es lo que está pasando con los edificios. Estamos viviendo y habitando edificios. Es muy probable que se vayan a caer en un siguiente. Y abajo vemos el efecto combinado. A la izquierda son las dos estadísticas que ya les había mostrado. Son exactamente las mismas. Pero abajo a la derecha tenemos la combinación de las dos. Entonces vemos en la barrita azul más pequeña
es cuando el edificio no tiene ninguna de las dos patologías, ¿no? Entonces la pérdida es 1.1, es la pérdida promedio, 1.2. Y en el otro extremo, en el rojo, es un edificio real, un edificio que estaba en esa zona, que tenía muy alta la planta baja débil, muy intensa, y el efecto de esquina era muy fuerte. Y vean ahí, el 30 y tantos % tuvo daños graves. Visto de otra manera, si yo estoy en un edificio en esquina que tiene un efecto de esquina fuerte y que tiene una planta baja débil fuerte, de esos, 1 de cada 3 se cae en un temblor. Entonces, evidentemente hay que enfocarnos en esos edificios. Esos edificios urge hacerles algo porque es muy probable que les pase algo en el siguiente temblor. Siguiente. Y esta es una información objetiva muy clara de mostrar. Otro asunto bastante complejo, porque involucra a 2 o más edificios, es que en la Ciudad de México los edificios se golpean mucho. Es el problema del suelo. El suelo hace que se mueva mucho el suelo y luego los edificios se mueven mucho. Entonces tenemos un problema de desplazamientos de los edificios único en el mundo. Ninguna otra ciudad del mundo tiene este tipo de problemas. Y eso hace que los edificios se peguen unos con otros. Como vemos aquí, hay casos en donde el grandulón, el primer caso de colapso, el grandulón le pega a uno chiquito y lo destroza. Luego a veces o lo uno mediano y también, ¿no? Luego, en el caso de abajo que dice Álvaro Obregón, es el edificio donde más gente murió, en 2017. El edificio se golpeó con los dos, pero el de la derecha, el de 2 pisos, le metió un banquito. O sea, ahí el edificio se colapsó hacia enfrente porque la casa esta que estaba aquí no lo dejó desplazarse. Es un problema bien complejo, pero que obviamente también tenemos que considerar y ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Siguiente. Un ejemplo también de que ya hoy en día se construye con tantos tipos de tabiques, de mampostería, que inclusive pues ya hay que ver esas diferencias. Aquí en esta zona de la ciudad, en el sur poniente, en el sur de la ciudad, estudiamos edificios que aparentemente son iguales, pero que a la hora de ver los detalles pues no son iguales y unos se colapsan y a otros no les pasa nada. Y tiene que ver con el tipo de mampostería, con el tipo de construcción y otras cosas que también estamos documentando y llevando a recomendaciones. No tanto recomendaciones al reglamento, porque el reglamento está muy bien, es muy difícil cambiar algo en el reglamento porque involucra investigaciones y procesos de gente muy seria que conoce muy bien los temas. Esto más bien es como para llevar las recomendaciones prácticas para los edificios que ya existen. Siguiente. Esta también me gusta mucho pasar la animada, porque así tal vez no se entienda. A ver, vean primero el edificio de 2 pisos que está arriba a la derecha. Así lo construimos el edificio en 1980. ¿Ok? Entonces después, abajo la gráfica está el tiempo en segundos, pero veámoslo por años de sismos. Entonces, viene el sismo al 85, identificado por ese acelerograma en azul, y ese edificio se dañó en el 85. ¿Ok? O sea, arriba viene el proceso de que lo repare. Entonces, en el 86 lo reparo, queda listo. Y en otro sismo, en el 89, todo esto es real. Todos estos acelerogramas son acelerogramas que tenemos ahí, que los hemos obtenido de acelerómetros, etcétera, ¿no? Y estos cálculos son cálculos matemáticos, pero digamos confiables, con poca incertidumbre. Viene el sismo del 89, se daña un poco más porque el edificio ya estaba dañado, pero lo vuelvo a arreglar, ¿no? Le corrijo las grietas, le pongo pintura antisísmica, perfecto. Aquí no hay ni mala intención de nadie, no hay trampa de nadie, no hay corrupción. Esto es normal, esto pasa en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque viene un sismo y arreglo el edificio. Está bien. Viene otro sismo en el 2012, otra vez, ¿no? La vuelvo a arreglar. Y luego llega el sismo del 2017 y el daño es mucho mayor, o inclusive pudo haber habido un colapso. ¿Eso es normal? A ver, no. Esta es la única ciudad del mundo en donde pasa.
Nos vamos a Tokio, si nos vamos a Los Ángeles, a San Francisco, hay un sismo cada 50. Un sismo fuerte o cada 100 años, tal vez. Aquí tenemos un sismo fuerte cada 5, 8 años. Y un sismo muy, muy fuerte cada 30 años. Entonces, un edificio que construimos para 40, 50 años, puede ser que en su vida útil tenga 5 terremotos. O digamos 2 terremotos muy grandes y otros 3 muy fuertes. Y eso es lo que se ejemplifica en la curva negra que ven ahí, como va ascendiendo. Esa curva mide la energía que el edificio acumuló durante cada uno de los temblores. Porque las reparaciones que yo le fui haciendo no devolvieron al edificio de su capacidad original. Las grietas de las columnas, todo eso quedó ahí de adentro. Yo le pude haber pasado por fuera, como les digo, pintura antisísmica, pero las grietas profundas ahí están. El daño en el acero ahí quedó. Ok, siguiente. Y esta es la gráfica de la izquierda que quedó atrás, es lo que ya vimos, ¿no? Como a lo largo de, bueno, en las X dice segundos, pero ya les dije, ahí están los años también, cómo el edificio fue acumulando energía de daño hasta llegar a niveles, en este caso, de 32. Eso no significa nada más que lo que quiero es compararlo con otros sismos en el mundo. El único sismo que está de ese orden de energía es el sismo de Kobe en Japón, que llegó al mismo nivel de energía que han sufrido los edificios en SCT desde el 85. Pero hay edificios que también estuvieron ahí en el 79 y en el 57. Todos esos sismos han provocado muchos daños en los edificios. Vemos los edificios viejos, la verdad es que ya los deberíamos de tirar. Esos edificios los deberíamos de tirar porque aparte arquitectónicamente ya son muy feos, muy poco, no solo feos, eso no importa, porque por fuera les podemos poner una fachada bonita, pero internamente son oscuros, con espacios muy inadecuados para lo que es la vida moderna. Entonces, si están en una zona en donde el terreno vale mucho, la verdad es que conviene tirarlos y volverlos a hacer, en vez de esperar a que llegue un simple temblor que se dañe y volverlos a reparar. Lo digo de una manera muy simplista, obviamente no es nada fácil, pero sí deberíamos de pensar como ciudad que llegó el momento de que edificios construidos en los 40, 50, 60 ya conviene tirarlos y volver a hacer otro. ¿Quién lo paga? ¿Quién? Hay muchas maneras, no es ahorita el objetivo, pero se pueden buscar recursos, financiamiento. No en los siguientes años, porque se va a venir una crisis económica terrible con esto que estamos viviendo, pero pensando solamente en los sismos sería una buena solución. Siguiente. Para que no pasen cosas como esta, ¿no? Que tengamos que arreglar edificios construidos en los 50, 60 sobre la misma estructura. Este edificio quedó muy bonito, quedó muy moderno, pero el acero y el concreto es el de los 50. Aquí también hay un tema de política pública muy delicado, es que estamos alterando los edificios de manera grave. En este caso, los multifamiliares de Tlalpan, fue muy evidente que hubo alteraciones del edificio que se cayó, quitaron muros por X razón, y eso debilitó el edificio y por eso colapsó. Entonces, siguiente, sí debe haber una política pública muy seria para evitar cosas como esta, ¿no? Que yo renuevo un edificio encima de un edificio viejo. O sea, en el 2013 vean el edificio como estaba, entran unos inversionistas, hacen un edificio precioso, bonito, ¿no? Enfatizando que no es el objetivo que quede bonito, sino que quede funcional, y se cayó en el sismo. ¿Por qué? Pues porque construimos, le pusimos dinero bueno al malo. Siguiente. Estamos alterando los edificios. Vean este edificio, su costado. Ese es un costado que debería ser solo de muros. Y vean la cantidad de ventanas que han abierto los inquilinos. Pues para tener más ventilación, para que entre más luz. Pero este edificio lo estoy condenando a caerse en un terremoto. Le estoy quitando toda la resistencia y nadie dice nada. Nadie hace nada. Y esto es en la fachada que todo el mundo ve. Imagínense los muros interiores. Lo que no habrán hecho los inquilinos aquí. Siguiente. Un ejemplo de las cosas que podemos hacer. Me voy rápido porque
para acabar a tiempo, son los sismos que ha habido en la brecha de Guerrero. ¿Y qué pasa si ocurre un sismo igual que el sismo del 85, que es el que está hasta la izquierda? Siguiente. Pero ¿qué pasa si ocurre sobre Acapulco? Siguiente. Pues de entrada en Acapulco va a haber daños. Va a haber daños en la autopista del Sol, va a haber licuación, probablemente va a haber un maremoto que va a pasar por encima de la barra de Acapulco. Tal vez nadie se muera porque todo el mundo se va a subir a los edificios, pero el aeropuerto va a quedar inservible. Muchos puentes se van a caer, va a haber muchos derrumbes en las carreteras. Siguiente. Todo eso lo sabemos, pues, pues porque tenemos modelos. Un minuto después, sabemos de la alerta. Al final lo que se ve son la zona del lago de la Ciudad de México. Esa es la intensidad. En rojo van a ser las zonas en donde más se va a mover el suelo. Siguiente. Este es un mapa de los daños posibles que podría haber, agrupados por, digamos, código postal, porque a este nivel de acercamiento no podríamos ver los edificios. Y las líneas que ven son los daños que podría haber en las líneas de conducción de agua potable. Esto es muy importante. Siempre falta agua potable. Se rompen los tubos en la Ciudad de México cuando hay un terremoto. Inclusive se rompieron unos con el terremoto de Chiapas a 700 kilómetros de distancia. Entonces es muy importante tener un mapa que le diga a las autoridades en dónde pudo haber habido daños, ¿no? Entonces, como ven, ahí hay zonas en rojo en donde es más factible para que vayan a revisar, etc. Siguiente. Y aquí es, por ejemplo, la colonia Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc, con aquellos edificios que presumimos nosotros que están en más riesgo, que están en rojo, y así sucesivamente, los que están en blancos, aquellos en donde no estimamos que no les va a pasar nada. Los colores que ven en el fondo es el movimiento que tiene el suelo de la Ciudad de México. Tenemos estimaciones de posibles muertos, son estimaciones muy burdas. Evidentemente, estas estimaciones son con la intención de que eso no pase, pero pues, los modelos ahí están. En la noche seguramente habría más muertos porque la gente pues, está en su casa durmiendo, etcétera. Nos toma desprevenidos, en lo que nos damos cuenta, en fin. Siguiente. Pasamos rápido a estas, son algunos ejemplos. La colonia Hipódromo, siguiente. Colonia Centro, siguiente. Como ven, no todos los edificios están en alto riesgo. Siguiente. 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 Bueno, aquí es otro ejemplo de pérdidas económicas, ¿no? Esta es otra manera de ver los mismos resultados, pero tenemos herramientas desde hace muchos años, 20 años, en donde podemos estimar las pérdidas económicas. Aquí estaríamos estimando $3,000 millones. Entonces, pues hay que asegurarse, hay que tener bonos, hay que tener una manera de estar protegidos para que estas pérdidas no sean tan graves. Siguiente. ¿Qué pasa si es de 8.2 y no de 8 como el del 85, ¿no? Estos son algunos escenarios de lo que podría pasar en Acapulco, en el país, en la Ciudad de México. $1,000 millones de pérdidas. Siguientes. Un sismo como el de Acambay, que ocurrió en el Estado de México en 1912. ¿Qué pérdidas causaría hoy? Serían pérdidas diferentes, serían otros edificios. Todo eso lo tenemos en los modelos desde hace muchos años, lo podemos hacer para cualquier sismo. Siguiente. Esto ya es en particular para la Ciudad de México, el sismo de Acambay, como las pérdidas que mostraría. Aquí lo que preocuparían son las manchitas. Estos manchitas son edificios, pero a este nivel lo estamos mostrando. También tenemos la estadística de los edificios que se dañarían, qué porcentaje. Siguiente. Bueno, y pues para concluir, no es muy distinto a lo que yo les quería presentar. O sea, tenemos que mejorar la resiliencia en la Ciudad de México. Tenemos que mitigar el riesgo. Y tenemos herramientas. El Senapred es un vínculo perfecto para hacer muchas cosas. Esto es en particular de la Ciudad de México, pero podemos hacer esto para todo el país. Tenemos que proteger la vida, mejorar la capacidad de respuesta, garantizar los servicios primordiales, prepararnos para la recuperación, proteger nuestro patrimonio histórico. En 2017, ¿cuántas iglesias, conventos, etcétera, tuvieron daños? Y los modelos los hemos construido. El mismo Senapred tiene herramientas con las que hemos colaborado y les hemos proporcionado. Entonces,
A esto se nos hace fascinante, creemos que podemos mitigar y el día de mañana el gobierno de la ciudad puede llegar y decirles a algunos edificios, oye, tu riesgo es muy alto, tienes que hacer algo para disminuirlo, pero necesitamos hacerlo con mucha seriedad, en un ejercicio multidisciplinario, un ejercicio con excelente comunicación, con buenas bases, con seguridad de lo que estamos haciendo, con el objetivo de prevenir desastres. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido informativo. Me despido esperando seguir colaborando con el Senapred, a lo mejor no 30 años más, pero sí varios años más. Muchas gracias.